Saluda desde Merlo, Buenos Aires, Argentina, tu amigo, compañero, pastor Juan Antonio Cáceres, desde esta hermosa ciudad. Dios lo bendiga una vez más, y aquí estamos con un nuevo programa, una nueva enseñanza, y que la paz, la misericordia del Altísimo esté sobre tu vida y tu entorno familiar. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por estar nuevamente en un programa más. Dios bendiga a todas las radios que sacan el programa en directo y en diferido, desde Buenos Aires, desde aquí de Merlo, lo que sería en Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y algunas otras provincias de algún distrito de cada país sudamericano. También tengo entendido a través de mis contactos que el programa sale en Estados Unidos, sale en partes de Europa y en habla hispana en África. Que Dios los bendiga a todos aquellos que escuchan a través de las redes sociales, a través de las plataformas de las radios. Que Dios bendiga también a Canal 100 de la ciudad de Quetzal, que también saca el programa. Y aquí estamos nuevamente para traer un mensaje más. Es poco egoísta ocultar la verdad tanto a los hombres como a las mujeres, en especial si esa verdad tiene consecuencias en el futuro muy trágicas. Pero aquí estamos para dar una palabra de aliento, una palabra de santidad, una palabra de arrepentimiento, una palabra de restauración, una palabra de perdón. Que Dios en esta preciosa hora esté guardando su vida ahí donde usted se encuentre, y que la paz del Señor gobierne tu vida y la mía. Al pie de la cruz todo es posible, al pie de la cruz siempre hay un lugar para ti. Al pie de la cruz usted puede encontrar, hallar la paz. Al pie de la cruz hay perdón. Al pie de la cruz usted puede encontrar ese gozo, esa alegría que está buscando. Al pie de la cruz hay restauración. Al pie de la cruz hay sanidad para tu alma. Que Dios te bendiga una vez más, amigo, amiga que estás del otro lado, varón de Dios, mujer de Dios. Y vamos a orar. Luego vamos a ir a Lucas, el evangelista Lucas, que es el griego gentil, en el capítulo 7, a partir del versículo 28, quiero compartir unos textos de la palabra de Dios para ir al mensaje. Tanto hombres como mujeres de todo el planeta Tierra quieren disfrutar del cielo, bendito sea Dios, después que parten de este lugar, o sea, después de su muerte, pero no quieren tener una comunión con aquel, alabado sea Dios, que lo puede llevar al cielo mientras están aquí con vida. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Así que es medio diría yo, tonto, ¿no es cierto? Como se dice en este país, aquí donde vivo, es disfrutar del cielo una vez que usted parta de este mundo, si antes no conoce al autor que le va a llevar al cielo. Así que analicemos ese punto de vista que es muy, muy importante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora, alabo tu nombre, te bendigo, Señor, te pido por las vidas que están del otro lado, para que puedan escuchar el mensaje, donde hay hoy tristeza, que pueda haber gozo, donde hay una enfermedad, que pueda ser sana esa persona, si es tu voluntad, Señor, donde hay pecado, que entre el perdón. Señor, te pido por esas vidas que están del otro lado, lo que van a escuchar, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. No son grandes aquellos hombres que transformaron el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Que Dios te bendiga una vez más. Vayamos a la palabra de Dios. Dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, el versículo 26. Vamos a leer 26, 27 y 28. Más dice: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti.
Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. En este caso, que Juan el Bautista. Hoy quiero hablar de un hombre, de entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. La venida de este gran predicador y profeta del Nuevo Testamento lo anuncian antemano, o sea, lo anunciaron el profeta Isaías, lo anunció el profeta Malaquías. Isaías lo anunció unos 700 años y Malaquías unos 400 años. Juan prepara el camino del Mesías, en este caso de Jesús el Señor. Juan bautizó al Señor Jesús. ¡Qué privilegio! El primo bautiza a su primo. Nada más ni nada menos que al Verbo hecho carne. Juan declara que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no sé qué está declarando usted, quién es el que quita el pecado de la humanidad. Yo aquí testifico que el único que puede quitar tus pecados, una vez que usted se arrepiente y viene al Señor, es Jesús, no hay otro. El púlpito de Juan el Bautista fue el desierto. El desierto. El templo, la iglesia física de Juan fue junto al río Jordán. ¿Qué más podemos decir de Juan el Bautista? ¿Era primo hermano del Señor? Sí, lo era. Otro privilegio que Jesús le dio a su primo es lo que dije antes, que lo bautizara en el Jordán. Dios mismo le puso el nombre. Aquí no tuvo intervención ni de Zacarías ni Elizabeth, sino el propio Dios le manda al ángel Gabriel que le ponga por nombre Juan. Bendito sea Dios en esta hora. Y el ángel Gabriel va y le anuncia a Zacarías, y como Zacarías no creyó, quedó mudo hasta el día del nacimiento. Qué hermoso que son las cosas de Dios. Por eso ahí en Lucas 1.13, este mismo Lucas dice, y llamará su nombre Juan. Tanto a Juan como al Señor Jesús lo quitaron de esta tierra, lo mataron en temprana edad. A Juan no pasaría los 31 años que ya lo habían decapitado. ¿Todo por qué? Por decir una verdad. A veces las verdades nos van a traer consecuencias, pero no importa. Ama la verdad, defiende la verdad, predica la verdad, porque el que no habla la verdad sencillamente traiciona la verdad. Por eso Juan no se contaminó con nadie. Él le decía cara a cara lo que tenían que hacer. En una oportunidad él salió y dijo, ¿qué venís a ver? Generación de víbora, le dijo a la gente de aquel entonces. Arrepentíos y convertíos al Señor. Este Juan, primo hermano de mi Señor, que también le quitaron la vida a los 33 años. Juan era un hombre íntegro, un hombre honesto y sobre todo tenía una humildad. Como su padre Zacarías, aquel que también era un sumo sacerdote que cumplía un rol en Jerusalén. A Juan se le confió un ministerio único. También usted que está del otro lado y quien les habla, tenemos que confiar en el ministerio que Dios nos dio en nuestras manos y tenemos que preparar el camino de Jesús, porque Jesús vuelve muy pronto. El pueblo de Dios de aquel entonces, Israel, le había sido infiel, como lo es hoy la iglesia del Señor, y como consecuencia de ellos, las relaciones entre Israel y el Señor estaban cortadas. Se había perdido la comunicación, como hoy está pasando en muchas iglesias. No hay una comunicación con el Espíritu Santo. Hoy es todo show. Usted va a una iglesia y se va a encontrar con un show, como se dice acá. Y la palabra de Dios, ¿dónde está? Esa palabra que redarguye, esa palabra que exhorta, esa palabra que te confronta. Muy pocas iglesias en mi país hoy hablan la verdad. Pero que Dios nos ayude a seguir batallando
mientras Dios nos dé vida para defender la verdad, amar la verdad, porque sencillamente el que no habla la verdad, como lo dije antes, traiciona. Y va a traicionar nada más ni nada menos que al Señor. Si bien hubo personas que los traicionaron, pero yo no me quiero meter, ni usted que está del otro lado tampoco. Y en aquel entonces, el pueblo de Israel estaba en ruinas. Hasta los sacerdotes ya no eran más del linaje del sacerdocio, ese linaje que venía de las tribus, por ejemplo, las tribus de Leví, bendito sea, o de Aarón mismo, bendito sea Dios. Y entonces la monarquía solo existía en apariencia, pues los romanos se habían apoderado. Les recuerdo que los romanos gobernaban lo que era Palestina, se habían apoderado del país, y el rey Herodes, que estaba de turno en ese entonces, bendito sea su nombre, no tenía prácticamente poder. Alabado sea Dios. Incluso ni siquiera era de la casa de la descendencia de David. Me estoy refiriendo al rey Herodes. Herodes era un edomita, era descendiente de Edom. Alabado sea Dios. O sea, de uno de los hijos de Isaac, en este caso Esaú, o sea que era de ese linaje de Esaú. De ahí era la descendencia de Herodes. En Israel en aquel entonces hacía mucho tiempo que no había un profeta al estilo y la talla como Juan el Bautista. A pesar de todo esto, Dios quería salvar, bendito sea su nombre, no solamente al pueblo de Israel, o sea, su pueblo, los hebreos, sino también al pueblo gentil. En ese entonces los romanos, los griegos que estaban en ese Palestina de aquel entonces, y redimirlo de la gracia. Dios, el creador de lo visible y lo invisible, quería visitarlos, pero para ello había que preparar el camino. Hoy no sé si usted, como un hijo, una hija de Dios, está preparando el retorno de Jesús. Les recuerdo que Jesús no va a venir como un bebé ni se va a dejar nuevamente clavar en la cruz. Ya demasiado le estamos clavando puñal al Señor. Ahora Él viene como juez. Si hoy no lo recibís como tu Salvador, en el futuro lo vas a tener frente a frente como tu juez. Así que la Biblia es clara y dice, todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Uno para vida eterna y otro para perdición eterna. Aquí no se trata de jugar al cristianito, bendito sea su nombre. Dice las Escrituras que aconteció que ejerciendo Zacarías, en este caso el padre de Juan el Bautista, el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdote. A él le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice más adelante la palabra de Dios que se le aparece el ángel Gabriel y éste le dice a Zacarías, no temas, como hoy te dice el Señor a ti, no temas. Hay un cada no tema para los 365 días que Dios nos da por misericordia. No temas porque tu oración, le dice, ha sido oída. Qué hermoso es cuando Dios escucha la oración del justo y le da la respuesta. Y le dice, tu mujer Elizabeth te dará un hijo. Les recuerdo que Elizabeth era estéril. Era una mujer que no podía tener hijo. Pero la oración mueve la mano de Dios. Y dice que tu oración ha sido oída y Elizabeth te dará un hijo. Alabado sea Dios. Y el ángel le dice, y le pondrás por nombre Juan. Cuando Dios toma a una persona para hacer algo para su gloria, le cambia el nombre. A Saulo le puso Pablo. A Pedro antes era Simón. Y así, a aquel que era Jacob le puso Israel. Al que era Abraham le puso Abraham. Dios siempre cuando toma una persona le va a cambiar el nombre. Alabanza para Dios en esta hora. Y le dice el ángel, le pondrás por nombre Juan. Gabriel le dice a Zacarías, y será grande este hombre delante de Dios. Él no beberá vino
no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor. Qué hermoso es cuando un hombre, una mujer de Dios te dice cara a cara que lo que tenés que hacer para que te vuelvas a Dios. Hoy la palabra de Dios tiene que correr por tu sangre, por tus venas, y decirle a tu amigo, tu compañero, mira, deja lo que estás haciendo, porque te estás condenando. Dios es celoso en su obra. Él es 3 veces santo, y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si hoy tu vestido está manchado, empezá a blanquearlo, empezá a sacar esas manchas, empezás a ser más blanqueado delante de Dios. Dios es amor, sí, pero también es un Dios celoso, un Dios consumidor. Y dice la palabra de Dios en este mismo Lucas, y siendo sumo sacerdote en aquel entonces, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando, anunciando. ¿Sabe lo que es eso? Hablando como hoy te estoy hablando a ti, anunciando el bautismo de ¿qué? De aquel entonces, del arrepentimiento. Hoy yo estoy anunciando que dejes tus malos caminos, que dejes de pecar para que venga refrigerio a tu alma. Hoy ya el pecado ni se nombra en las iglesias. Ya parece ser que el pecado es una falta de vocabulario, decir al pueblo estás en pecado. Bueno, lamentablemente yo aprendí así y de ahí no me puedo mover. Lo que es pecado, punto. No hay que cambiarle el nombre. Bendito sea su nombre. Y predicaba Juan el bautismo, anunciando el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Si usted no se arrepiente, no hay perdón. Es muy sencillo. Usted tiene que venir a Jesús tal como está. Él no te va a echar afuera. Todo lo contrario, Él te llama. Ven, ven. Si tus pecados fueran como la grana, así tan rojo como la grana, serán emblanquecidos. Bendito sea Dios. Así dice el profeta Isaías. El bautismo no era algo desconocido en aquel entonces para los judíos. Bendito sea Dios. Ellos practicaban cierto bautismo a los prosélitos, que eran los gentiles, cuando se convertían al judaísmo. Se trataba sencillamente de un lavamiento simbólico en el que purificaban de sus pecados cometidos como personas que eran idólatras, que eran paganas, y venían a esta nueva, bendito sea Dios, palabra que venía por Juan, que era el arrepentimiento. Y Juan los bautizaba en el río Jordán. Lo sorprendente de Juan el Bautista era que él insistía en que los mismos judíos, o sea, su pueblo, él insistía que tenían que bautizarse para el encuentro con el camino del Mesías. En este caso, Jesús. Juan el Bautista les advirtió que no podían confiar en que eran descendientes de Abraham, porque eso no les servía de nada. Usted no puede estar confiando en su religión, no puede estar confiando en sí mismo. Usted tiene que buscar en la palabra de Dios. Jesús dijo, buscadme y me hallaréis, inquirid en el libro. Dios te manda que lo busque en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer al autor de la palabra de Dios. Así que por medio del bautismo de Juan, el Bautista tenía la finalidad de reunir al verdadero pueblo de Israel y prepararlo para la manifestación de Dios. Justamente esto era lo que Gabriel, el ángel Gabriel, le había dicho unos tiempitos para atrás a su padre Zacarías, cuando le anunció el nacimiento de este Juan que iba a venir. Como dice la palabra de Dios, dice, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Esto usted lo va a encontrar en Lucas
del mismo Lucas, pero 6 capítulos para atrás, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos días difíciles que vivimos? Estamos preparando un pueblo. Usted quizá es un pueblo, y si no lo es, puede ser a partir de hoy parte de la familia de Dios. Un pueblo para el Señor. Hoy, después de más de 2020 años, se viene anunciando, preparando a un pueblo gentil. Usted, si no es judío, es gentil. Bendito sea su nombre. Todo lo que no es de los hebreos, los judíos, son pueblos gentiles, pueblos paganos. Entonces, ¿qué se le dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Arrepentite de tus malos caminos. Arrepentite de lo que estás haciendo. Estás afectando a tu familia. Estás afectando a tus hijos. Estás afectando a tu mujer, tu esposo. ¿Por qué? Porque te estás portando mal. Te tenés que arrepentir. Tenés que parar en los caminos y preguntar: ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? ¿Me estoy hundiendo? Eso es arrepentirse de la vida que estás llevando, que delante de Dios no es agradable, y volvete a Él. Haz como el hijo pródigo, que doy siempre ese ejemplo. Volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay mucho alimento, tengo el vestido, tengo el calzado, tengo a mi padre, entonces me levantaré. Usted lo que tiene que hacer es levantarse y pedir perdón. Pídale perdón a Dios, porque no le da gracia por la comida, no le da gracia por el vestido, no le da gracia por el alimento, no le da gracia por su trabajo, no le da gracia por su familia. Pídale perdón, que Dios te va a perdonar. Dios es perfecto en sus caminos, pero Él quiere hombres y mujeres cristianos, lavados, purificados por la sangre preciosa del Cordero. Aquí no tenemos que ser tibios. O somos calientes en el Señor, o somos fríos. De la una u otra forma, Dios te va a recoger si sos caliente. Si eres tibio, te va a vomitar. Y si eres frío, te va a empezar a calentar con el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude en esta hora. Por eso, hoy más que nunca se anuncia que Jesús, mi Rey, mi Señor, vuelve. Cristo viene. Aunque usted no lo crea, que a mí no me importa nada si cree o no, Él vuelve. A mí no me importa si usted cree o no cree. Me encantaría sí que crea. Pero mi Señor vuelve. El profeta menor Amós dice así: prepárate para un encuentro con tu Señor. ¿Cómo te podés preparar? Arrepintiéndote de tus pecados. Bendito sea el Señor en esta hora. El primer requisito para este tiempo que vivimos hoy, donde casi no hay fe, el amor de muchos se ha enfriado, ya no van a las iglesias, ya no le importa nada. A mí no me importa. Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo su servidor. A mí lo que me preocupa es que usted no se pierda. A mí me preocupa que usted sea salvo. Bendito, por eso estoy todos los sábados hablando de este hermoso Señor y Salvador. Alabado sea Dios. El primer requisito en este tiempo, y como fue en los días de Juan el Bautista, es el mismo. ¿Cuál era el requisito para un encuentro con el Mesías? Era el arrepentimiento. ¿Qué implicaba un arrepentimiento? Implicaba un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de corazón. Era la necesidad que hoy, todo cristiano, vio que hoy ya hay muchos cristianitos que se han contaminado tanto con este mundo, y ya en lugar de ellos convertir al mundo, el mundo lo están convirtiendo a ellos. Y ya no saben qué es un arrepentimiento, ya no saben qué es un pecado. Claro, está tan contaminada la persona que ya no puede avanzar. Pero bueno, este mensaje hoy es para usted. Usted hoy tiene la necesidad de volverse al Señor, volverse al Creador, volverse a Dios. Dice las Escrituras, la palabra de Dios, que siendo gobernador Poncio Pilato de Judea y Herodes tetrarca de Galilea,
Juan el Bautista dice que fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Cuando nuestro Señor amado Rey Jesucristo vino a Galilea, después que encarcelaron a este mismo Juan, el Señor Jesús, mi Rey, mi amado, mi libertador, dice así, comienza diciendo, escuche lo que comienza diciendo el Señor Jesús, el Verbo hecho carne, el gran yo soy, el poderoso, el admirable, el consejero, dice así, el tiempo se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús te ama, Jesús quiere darte una mejor vida, Jesús quiere que seas parte de su familia. Acá no se trata de que usted va a venir al Evangelio y le va a ir todo bien, todo lo contrario, le va a ir todo mal, pero hay un gigante a tu lado. Hace más de 38 años que estoy sostenido de la mano de aquel que le dijo a Pedro, cuando Pedro empezó a mirar los costados y se fue hundiendo porque veía los huracanes, escuchaba las tormentas, la lluvia, y dice, Señor, me estoy ahí. El Señor extendió su mano y lo restauró a Pedro y le dijo más adelante, ahí en la barca, ¿dónde está vuestra fe? Este mismo Señor me está sosteniendo hace muchos años, porque si no yo estaría perdido, como muchos de los que están escuchando están perdidos, sea o no sea creyente. Hay creyentes, hombres y mujeres, que hoy, a esta hora, están perdidos, pero Dios hoy te quiere rescatar. Por eso la palabra es fácil, arrepentite hermano, arrepentite hermana, y volvé al Señor, no hay otra. Acá no es rosa ni es verde, es venir a Cristo. El Señor tiene misericordia de ti como lo tuvo de mí. Creed en el Evangelio, creed en Jesús. Fíjese que observamos en estos dos primos, tanto Juan como el Señor Jesús, observamos que los dos usó la misma palabra. ¿Qué usaron? Arrepentimiento. Arrepentíos. Volviendo a este mismo Juan que estamos hoy dando el mensaje, dice el evangelista Marco, que también tenía por sobrenombre Juan. Juan Marco dice, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 40, dice así, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Marco nos dice aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz. Así dice el evangelista Juan Marco. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, dice, prepara tu camino delante de ti. ¿Cuál fue y es el mensaje para estos tiempos? Es el mismo que en los tiempos de Jesús y de Juan el Bautista. Dios no cambia. Él es ayer, hoy y futuro, o siempre. Dios es el mismo mensaje. El hombre cambia el mensaje para no ofender a los que van a la iglesia. No, Señor. Así tenga 4 almitas, predique la verdad, ama la verdad, defienda la verdad. Aquí no se trata de que adornar el evangelio para tener una iglesia llena y contaminada. No, Señor. Hable así, arrepentíos y vuélvanse al Señor. Arrepentite de tus pecados. Quizá usted dirá, pero yo no tengo ningún pecado. Soy un hombre, una mujer buena, me considero bueno, me porto bien, cumplo con los preceptos de la iglesia. Perfecto, son preceptos del hombre, de la iglesia, no del Señor, etcétera, etcétera. ¿Qué es el pecado? ¿Qué entiende usted como pecado? Yo lo puedo definir como que una persona tiene culpa, tiene pensamientos que no va con las cosas del Señor,
tienes acciones contra un Dios santo. Este Dios es tan santo que es 3 veces santo, no es 1, es 3. También podríamos decir que el pecado es transgredir voluntariamente o conscientemente la ley de Dios. ¿Cuál sería la ley de Dios? Serían los 10 mandamientos. Por ejemplo, quizá usted se ha olvidado, le voy a enumerar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. El tercero dice, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano. El siguiente dice, acuérdate de un día para el Señor, acuérdate del día de reposo para adorarlo, santificarlo, exaltarlo, para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, que muchos hoy no lo están haciendo. No matarás. Hoy parece que eso ya no está más en la mente perversa del hombre o de la mujer. No matarás, no cometerás adulterio, ya ni se habla de eso. No robarás. Hoy roban todo prácticamente. Hasta en la iglesia del Señor roban. No robarás. No hablarás contra tu prójimo. Eso ni hablemos. No darás falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus bienes. Pero Jesús lo redondeó todo y lo dijo así: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todo tu mente. Qué hermoso que es el Señor. Qué hermoso el que nos da estos mensajes para despertarnos de un sueño que quizás hoy estamos dormidos. No queremos ser el Jonás que bajó a la barca a dormir. El Señor lo mandó para Nínive y el Señor profeta se iba a Tarsis y encima agregarle que se fue a dormir. Y a causa de él vino todo lo que usted puede saber ahí en el libro de Jonás. Si no lo sabe, léalo. Son 4 capítulos. El hermano de Jesús, aquel que escribió la epístola que lleva su nombre, Santiago, él lo define el pecado de esta forma. Él es muy sencillo, nuestro hermano Santiago. Él dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Se lo vuelvo a decir: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Más claro, un vasito de agua. Y Juan el Bautista estaba predicando. El evangelista Mateo nos introduce a uno de los personajes del Nuevo Testamento en este amigo hermano Juan, que había nacido de un sacerdote llamado Zacarías, de una mujer estéril como era Elizabeth, pero ambos eran ancianos. Con esto le quiero decir que lo que es imposible para el hombre y la mujer es posible para Dios. En la agenda de Dios no existe la palabra imposible. En la agenda de Dios existe todo es posible. Si hoy tenés algún problema que para usted es imposible, sométase al Señor, sométase al Espíritu Santo y hable así. Ore: Señor, si es tu voluntad. Aquí no se trata de que yo declaro, yo pacto, yo oro, yo desato. No, Señor. Señor, hágase tu voluntad. Y listo. Si es la voluntad de Dios, lo que es imposible para usted va a ser posible. Porque Dios nos lleva 1000 años. No sé si me entiende. Una delantera de 1000 años. Él sabe todos tus caminos. Caminos torcidos, derechos, Él lo sabe. Mateo nos dice en su evangelio que en aquellos días vino Juan predicando, anunciando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra, las escrituras, dice así,
que venían de Jerusalén, venían de toda Judá, de todas las provincias de alrededor, y eran bautizados por él. ¿Qué hacían esta gente? Confesaban sus pecados. El mensaje era entender las consecuencias del pecado. Dice la palabra de Dios que una de las consecuencias del pecado, escrita por el apóstol Pablo, es la muerte. Hoy, en las iglesias físicas, en los templos, como dije hace unos minutos, ya ni se menciona, ni por error, ni por equivocación, la palabra pecado. Uno de los ejemplos más claros sobre el pecado es dejar de practicarlo. Hay que dejar el pecado. El pecado destruye. El pecado te puede llevar a pasar una eternidad sin mi Señor Jesús. En el reino de Dios no entra el que practica el pecado. En el reino de Dios no entra aquel que roba. Alabado sea Dios. Como dice Lucas, este mismo Lucas, en su evangelio, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y ahí se verá si el creyente es creyente, si el hijo de Dios o la hija de Dios es realmente lo que dice ser. Muchos dicen soy, pero no son. Que Dios nos ayude en esta hora. Muchas personas no llegan a convertirse de verdad porque no entienden lo que es realmente el arrepentimiento. Confesión de sus transgresiones, que sería sus pecados. Hoy hay muchos predicadores que prometen las bendiciones más ricas de Dios sin ni siquiera antes hablar primero: deja eso que estás haciendo porque a Dios no le agrada. No está bien que vivas en pecado, que vayas al templo, participe de la reunión, de la cena del Señor y no confiese tus pecados. Que Dios nos ayude una vez más. Hoy todo se reduce a hacer algunas ofrendas quizás económicas y luego esperar la prosperidad. Quizá en tu iglesia, varón, no pasa eso. En la mía te puedo asegurar que no pasa. Aquí primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Lo demás viene por añadidura. Por eso no somos muchos, pero lo que estamos bien en la palabra. Porque todo aquello que te dicen, lo que acabo de enumerar, por ejemplo, se reduce a hacer lo económico, luego esperar la prosperidad. Todo eso es un evangelio falso. Sin un verdadero arrepentimiento es imposible las bendiciones de Dios. Primero hay que declarar: hemos pecado, hemos transgredido tus leyes, Señor, perdóname, ayúdame a no volver a fracasar. Somos humanos, por supuesto que sí. Vamos a caer, por supuesto que sí. 7 veces cae el justo, pero Dios lo levanta. No somos inteligencia artificial. No somos los robots que están de moda ahora. No, Señor. Somos humanos, proclive muchas veces a dejar el camino del Señor, muchas veces a claudicar en los pensamientos, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios soberano que está siempre a nuestro lado. Por eso, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Qué lindo que es el Señor. Me encanta la palabra de Dios. Es incuestionable el alivio que le produce tanto al hombre como a la mujer cuando se arrepienten. Dios, nuestro Padre, siempre está dispuesto a perdonarte, varón, a perdonarte, mujer. Como esa parábola del hijo pródigo. Pero es necesario que tú y yo
nos volvamos hoy, en este instante, al Señor. Y cambiemos nuestra actitud, cambiemos todo nuestro ser y volvamos al Creador, al que escribió este manual de vida, la palabra de Dios. Que nos volvamos al gran pastor, que nos volvamos al gran yo soy. Juan vació las ciudades de aquel entonces y llenó el desierto. El verbo salían, que dice en las escrituras, indica una acción continua. Era el continuo de la gente que iban a Juan el Bautista. La unción que tenía ese hombre era impresionante, porque Dios le había dado. Él se alimentaba, no sé si usted sabe, de miel y langosta silvestre. Por eso toda la gente eran tocados por el poder de Dios y venían desde Jerusalén, de zonas aledañas, para escuchar a un hombre que vestía pelo de camello, y su comida, ya le dije hace 2 minutos, miel silvestre y langosta. Alabado sea Dios. Y Juan decía así, imagínese un Juan en esta época, generación de víboras, decía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién? Fíjese que este mensaje de Juan, hace más de 2000 años, impactó a la sociedad de aquel entonces. Venían los romanos, los judíos, los griegos, todos venían al Jordán. Qué culto era el de Juan, ¿no? Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser un Juan en estos tiempos. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa ser frutos dignos de arrepentimiento? Sencillamente que el hombre pecador, la mujer pecadora, tiene que abandonar su rebelión contra Dios y tomar esa bandera blanca de me rindo, Señor, para entrar en tu reino, me rindo, soy una mujer y un hombre que he pecado, pero hoy vengo a ti, Señor. Usted hoy en la iglesia da el mensaje, no hay uno que pase adelante y decir, perdóname, Señor, porque he pecado. Parece que todos somos perfectos, nadie peca hoy. Es impresionante lo que se está viviendo en los templos cristianos evangélicos. Yo sé que en su iglesia no es varón. Que Dios nos ayude. Alabado sea Dios. Todo hombre, toda mujer debe cambiar el parecer en lo relacionado al pecado y a Dios. En otras palabras, el arrepentido afecta la totalidad de su vida. O sea, una vida ¿de qué? De pecador. Y así el arrepentimiento lleva al pecador que asuma su culpa de su condición pecaminosa delante del trono de Dios. El arrepentido bíblico y auténtico, genuino, lo demuestra en la vida de cualquier creyente que usted tenga contacto. ¿Por qué? Por su fruto. Usted cuando ve en una persona el fruto de la persona, usted ahí dice, este verdaderamente tiene un fruto digno, está llevando frutos que son la evidencia. Cuando Juan el Bautista empezó su carrera con un mensaje muy particular ante el pueblo, el mensaje primordial de Dios para el hombre era arrepentíos. Era tan poderosa la predicación de Juan el Bautista acerca de la magnitud y la gravedad del pecado, porque el pecado sigue siendo pecado en la época de Juan el Bautista, en esta época sigue siendo pecado en las personas, y escuchaban el mensaje, percibieron la necesidad en aquel entonces de volverse a Dios y clamaron al profeta. ¿Qué haremos?, le decían. ¿Qué haremos? Fíjese la convicción de pecado. Cuando usted tiene convicción de pecado por parte del Espíritu Santo, usted dice, perdóname, Señor, ¿qué hago ahora? Y Él les dice,
El que tiene 2 túnicas, decía Juan el Bautista, le dé al que no tiene ninguno. El que tiene que comer y el otro que no tiene, déle de comer. Bendito sea su nombre. Y dice que también vinieron unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Le dice. Y Juan le dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados romanos, y nosotros, los soldados, ¿qué hacemos? Les recuerdo que los soldados eran romanos, adoraban a muchos dioses, pero ahí estaba Juan con su mensaje y fueron tocados por el Espíritu Santo. Y le dice Juan a estos soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contento con vuestro salario. No pida extra, no te enganche con cosas que vienen de la oscuridad. Contentaos con su salario. Bendito sea su nombre. Y ese puede ser, en mi entender, un verdadero fruto, evidencia de un arrepentimiento. Está muy claro de parte de Juan, muy clara la evidencia de los frutos de un verdadero arrepentimiento. En otras palabras, lo que Juan le decía a la gente, el que robaba, que no robe más. El que miente, porque hasta en las iglesias miente, que no mienta más. El que es infiel a su esposo, a su esposa, que no lo siga haciendo. El que está en idolatría ahora, que deje la idolatría porque te está llevando a la perdición. Vuélvate o vuélvanse a un Dios vivo. No busquéis entre los muertos al que vive. Él no está aquí, le dijo el ángel a aquellos que fueron ese domingo muy temprano por la mañana. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive si Él ha resucitado? ¿No lo escuchaste en su mensaje que Él va delante de ustedes a Galilea? ¿No escuchaste que Él iba a estar 3 días y luego iba a resucitar? Qué hermoso que es el Señor. Que Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Dios es bueno, nos da un mensaje en esta hora impactante. Arrepentimiento, dejar de hacer lo que a Dios no le agrada y empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Dejar de pecar y tratar de no pecar más y venir al Señor, que Él es amplio en perdonar. Él es tu abogado hoy. Todo lo que quizás has hecho mal, no importa. Dios te ama igual, pero te dice hoy arrepentirte. Deja de hacer lo que estás haciendo. Quizás este mensaje usted dice, no es para mí. Yo creo que sí, hasta para mí es. Porque de alguna u otra forma siempre pecamos, o acciones, o pensamiento, o palabra. Les recuerdo a los cristianos que son marcados por el Espíritu Santo, que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Padre Celestial, te ruego en esta hora por mis amigos, amigas que están del otro lado, que han escuchado el mensaje, lo que van a escuchar a partir de este momento en adelante. Que tú los ayudes, Señor, a que se arrepientan. Que tú los ayudes, Señor, a cumplir parte, completo, lo que ellos puedan de tus mandamientos, Señor. Señor, queremos amarte cada día más, amarte de corazón, amarte con toda nuestra mente, amarte con toda nuestra fuerza. Señor, te pido por aquellos que hoy están pasando quizá un mal momento, porque cometieron errores. Cualquiera comete error, Señor. Se han desviado de tus caminos. Hoy quizás son aquellos hijos e hijas pródigas que se fueron de la casa del Padre, donde la casa del Padre hasta los jornaleros
tienen todo. Por eso te pido que vuelvan, Señor, que tú les ayudes para que vuelvan en sí. Señor, ayúdanos a no menguar en la fe. Ayúdanos a ser como un Juan Bautista, Señor. Ayúdanos a hablar tal como está escrito tu palabra. En el nombre de Jesús te pido. Te doy gracias por esta hora y te pido, Señor, por aquellos que hoy quizás nos están congregando, que puedan venir a tu casa, Señor. El día y la hora de tu pronta venida nadie lo sabe, Señor, ni aun los ángeles, solamente el Padre. Pero que nos dé, como dice Pedro, ese tiempo para volvernos a ti, que podamos arrepentirnos y volvernos a ti. La palabra de Dios, que es tu palabra, Señor, es tan poderosa que imparte vida, Señor. Es tan precisa tu palabra que nos enseña la verdad. Es tan pura tu palabra que produce santidad en aquellos que cada día escuchamos, leemos, lo analizamos. Gracias te doy, Señor, por los amigos, por aquellos que hoy han dado ese paso de obediencia para ser parte de esta gran familia. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga a aquellos que están del otro lado escuchando. Comparta la palabra de Dios. Haga que todos puedan escuchar. Quizá usted no pueda predicar, pero usted al compartir la palabra lo está haciendo. Quizá usted no se anima a dar ni una literatura que diga Cristo quiere perdonar tus pecados. Pero al compartir el mensaje, si usted cree que puede hacer impacto en una vida, hágalo. Suscríbase a mi canal YouTube, me va a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial. La suscripción, como todos sabemos, es gratis. Ayude a expandir el reino de los cielos. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer, Dios te bendiga, familia. Nos vemos, si Dios